Antes de los aplausos, de los telones, de las grandes estrellas, existía un teatro que era una cuestión de vida o muerte. ¿Listos para un viaje a sus orígenes más primitivos? Vamos allá. A ver, hagamos un ejercicio de imaginación. Olvidémonos por un momento de todo lo que asociamos con el teatro hoy en día. Los escenarios, los textos memorizados, las luces, todo eso. Lo que conocemos es, en realidad, solo la versión más reciente de algo mucho, mucho más antiguo. Entonces, ¿qué había antes? ¿Cómo nació esa necesidad de actuar, de representar algo? Bueno, pues la respuesta, la verdad, es que lo cambia todo. Las primeras representaciones teatrales no tenían nada que ver con el ocio o el entretenimiento. Eran, y esto es lo importante, una herramienta de supervivencia, casi como una tecnología mágica para intentar asegurar el futuro de la tribu. Para entenderlo de verdad, tenemos que viajar al corazón de la prehistoria, a un tiempo donde la magia y el ritual no eran simples supersticiones, sino la ciencia de la época. Es justo ahí, en ese caldo de cultivo, donde vamos a encontrar las raíces de todo el teatro. El ser humano primitivo no se ponía a actuar por una inspiración artística, que va, actuaba por una necesidad vital, la necesidad de poner algo de orden en un mundo que era caótico, impredecible, de intentar controlar la lluvia, el comportamiento de las bestias, el misterio de la vida y de la muerte. Y su principal herramienta para todo esto era la danza mimética. Ojo, que esto iba mucho más allá de un simple baile. Era un estudio profundísimo del animal que querían cazar. Consistía en una imitación ritual de cada uno de sus movimientos, de sus sonidos, casi de su espíritu. Y aquí es donde la magia entra de lleno en la ecuación. Ellos creían, firmemente, de verdad, que si representaban una caza con éxito, antes de que ocurriera, podían, de alguna manera, forzar a la realidad a seguir ese guión. Era como escribir y ensayar el final que querían para que al universo no le quedara más remedio que obedecer. Fascinante, ¿verdad? Claro, pero toda actuación necesita un protagonista. Si esto ya era una forma de teatro, la pregunta es obvia. ¿Quién fue el primer actor de la historia? Pues mirad, el primer actor no era un artista que buscaba el aplauso del público. Era el chamán, el mago de la tribu, el centro neurálgico de la comunidad. Y no se le elegía al azar, para nada. Solía ser el cazador más hábil y el mejor bailarín, porque al fin y al cabo, ¿quién conocía mejor al personaje del animal que él? Nadie. Su actuación era el corazón de todo el ritual. Actuaba como director y como protagonista. Lideraba la ceremonia, se transformaba al cubrirse con la piel de la presa y entonces comenzaba la imitación. El resto de la tribu, que actuaba como un coro perfectamente coordinado, simulaba darle caza, asegurando así, de forma simbólica, el éxito de la misión real. Y toda esta evolución se resume en una idea que es brillante. Del rito se pasó al mito, del brujo al actor. Lo que empezó como un acto puramente mágico para sobrevivir con el tiempo se convirtió en la historia que se contaba sobre esa hazaña. Y así, casi sin darse cuenta, el hechicero se convirtió en el primer narrador, en el primer actor. Pero un actor, incluso uno prehistórico, necesita su caracterización y su escenario, ¿no? ¿Cómo creaban esa ilusión teatral en mitad de una cueva o en un claro del bosque? Pues este era, digamos, el kit esencial del actor primitivo. Las pieles eran el vestuario para encarnar a la presa, lo más realista posible. La pintura corporal, hecha de arcillas, minerales y carbón, era el maquillaje. Y los cánticos y los sonidos creaban la atmósfera, la banda sonora. Pero había un elemento que era el más poderoso de todos. La verdadera clave de la transformación eran las máscaras. La máscara era mucho más que un simple disfraz. Era un portal. Permitía al chamán abandonar su identidad humana por un momento y convertirse en otra cosa, en un espíritu, en la encarnación misma del animal. Era, literalmente, el puente que conectaba el mundo físico con el sobrenatural. ¿Y el escenario? Bueno, esta idea me parece fascinante. No necesitaban construir decorados ni grandes estructuras. El escenario ya estaba ahí. Era la propia naturaleza. Simplemente elegían lugares con una energía especial, con una acústica natural increíble o un significado espiritual. El interior de una cueva, con las sombras danzando en las paredes. Un claro en el bosque bajo la luz de la luna. O, y esto es lo más revolucionario de todo, un simple círculo formado por los cuerpos de la propia tribu. Ese círculo fue, en esencia, el primer teatro a la redonda de la historia. Una idea genial, porque ahí no había barreras, no existía un ellos en el escenario y un nosotros en el público. Todos estaban dentro de la acción, siendo a la vez espectadores y participantes, una experiencia totalmente inmersiva. Bien, hemos explorado todos los elementos, el actor, el escenario, la magia,
Pero, ¿cómo pasamos de un ritual de supervivencia en una cueva al drama de Shakespeare o a un musical de Broadway? ¿Cuál fue ese gran salto evolutivo? La diferencia fundamental, la que lo cambia todo, está en el propósito. El rito prehistórico tenía una función mágica: influir en la realidad para conseguir comida, para sobrevivir. El público participaba activamente porque su vida dependía de ello. En cambio, en el teatro moderno, la función es sobre todo estética y social. Observamos una historia para emocionarnos, para pensar, para entendernos mejor a nosotros mismos. Pero, y aquí viene lo asombroso, aunque los objetivos hayan cambiado radicalmente, la necesidad de fondo sigue completamente intacta. Esa necesidad tan humana de reunirnos, a menudo en la oscuridad, para contar historias, para sentirnos parte de algo más grande, para ver nuestras propias vidas reflejadas en un escenario, esa necesidad es tan antigua como nuestra especie. Y esto nos deja con una última pregunta para reflexionar. ¿Qué necesidad humana es tan profunda, tan esencial, que ha permitido que el teatro no solo sobreviva, sino que se transforme y florezca desde aquellas cuevas hasta las pantallas que tenemos hoy en día? La exploración de estas grandes preguntas, desde luego, no termina aquí. Si este viaje a los orígenes del teatro ha resultado fascinante, la mejor forma de apoyar nuestro trabajo para seguir descubriendo juntos es, como siempre, suscribiéndose al canal y dándole a me gusta. Y ahora os pasamos el testigo. Dejadnos en los comentarios qué capítulo de la increíble historia del teatro queréis que exploremos en el próximo análisis. ¿El teatro griego y sus tragedias? ¿El genio de Shakespeare? ¿El teatro del siglo de oro español? Contadnos. Nos vemos en la próxima.